¿Y si te dijera que un niño abandonado en el desierto se convertiría en padre de naciones? La historia de Ismael es una de las más desgarradoras y poderosas de la Biblia. Un hijo nacido de la desesperación, criado en el amor pero destinado al exilio. Verás cómo una promesa divina puede cumplirse incluso en medio del rechazo y el abandono. Esta es la historia del primogénito de Abraham, el arquero del desierto, cuyo llanto conmovió el corazón de Dios. Una historia de supervivencia, propósito divino y destino profético que cambió el curso de la humanidad. Prepárate para descubrir cómo Dios transforma el dolor en promesa y el abandono en bendición. ¿Estás listo para conocer la verdadera historia de Ismael? Sara caminaba lentamente por su tienda cada mañana al amanecer, llevando en su corazón una tristeza profunda que crecía más pesada día tras día. Habían pasado muchos años largos desde que el Dios Todopoderoso prometió solemnemente a Abraham que sería padre de muchas naciones poderosas, pero su vientre seguía completamente vacío y sin esperanza. En Génesis 11 y 30, las Escrituras nos dicen claramente que Sarai era estéril y no tenía hijo. Esta realidad dolorosa definía cada momento de su existencia diaria, marcando cada respiración con una melancolía que no la abandonaba nunca. Cada mes que pasaba sin noticias de un bebé, era una nueva desilusión dolorosa que se clavaba como una espina afilada profundo en su alma cansada y herida. En aquellos tiempos antiguos del desierto, no tener hijos no era simplemente una tristeza personal de una mujer. Era algo mucho más grave que toda la sociedad veía como una maldición directa de Dios sobre la familia entera. Las mujeres estériles eran vistas con lástima y a veces con desprecio, como si hubieran cometido algún pecado secreto que las hacía indignas de la bendición de la maternidad. Sara se preguntaba constantemente en silencio qué había hecho tan terriblemente mal para merecer este sufrimiento tan grande y persistente que la acompañaba día y noche sin descanso. Como nos relata Génesis 15, 2-3, Abraham mismo había expresado su dolor diciendo: «Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer». Dijo también Abraham: «Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa». Sus ojos se llenaban inevitablemente de lágrimas saladas cuando veía a otras mujeres felices jugando alegremente con sus pequeños hijos entre las tiendas coloridas del campamento, mientras ella solo podía imaginar dolorosamente cómo sería escuchar la risa dulce e inocente de su propio hijo corriendo entre sus brazos. El peso emocional de la espera sin fin se hacía más difícil y aplastante cada día que pasaba lentamente, como si el tiempo mismo conspirara contra sus esperanzas más profundas. La promesa sagrada de Dios parecía un sueño hermoso pero completamente imposible de alcanzar en esta vida terrenal. Sara miraba fijamente las estrellas brillantes por las noches oscuras y silenciosas, recordando una y otra vez las palabras exactas que Dios había dicho directamente a su amado esposo en Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo: «Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar». Y le dijo: «Así será tu descendencia». Pero su realidad diaria era muy diferente y desalentadora, llena de vientres vacíos y cunas que nunca se llenaron con el llanto de un bebé. Una mañana especialmente difícil, después de otra noche larga de oración fervorosa sin ninguna respuesta visible del cielo, Sara finalmente tomó una decisión extremadamente difícil que cambiaría para siempre el destino completo de su familia y de generaciones futuras que aún no habían nacido. Sabía en su corazón quebrantado que tenía que actuar de alguna manera concreta, que no podía simplemente seguir esperando pasivamente que algo milagroso sucediera por sí solo sin su intervención. Con gran determinación, pero también con mucho dolor emocional, llamó solemnemente a Abraham y le propuso algo que, aunque le dolía profundamente en su corazón de esposa amante y fiel, era una práctica completamente normal y aceptada en su cultura antigua del Medio Oriente. Le habló cuidadosamente sobre Agar, su sierva egipcia personal, una mujer joven, hermosa y fuerte,
que había servido fielmente en su casa durante muchos años con lealtad absoluta e incuestionable. Agar había llegado a la familia probablemente durante la estancia de Abraham en Egipto, cuando el faraón había dado regalos al patriarca después del episodio donde Abraham había dicho que Sara era su hermana. Como lo registra fielmente el libro sagrado de Génesis en el capítulo 16, verso 2, Sara le dijo a Abraham con una voz firme pero claramente llena de dolor emocional y resignación: «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella». Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Sus palabras difíciles salieron de sus labios temblorosos mezcladas con una esperanza desesperada y una resignación profundamente dolorosa que le rompía el corazón en pedazos. Abraham escuchó todo en completo silencio respetuoso, entendiendo perfectamente el gran sacrificio personal que su querida esposa estaba haciendo por amor a él y a las promesas sagradas de Dios. En aquellos tiempos remotos de los patriarcas, esta propuesta era una solución completamente aceptada socialmente y legalmente reconocida. Cuando la esposa principal no podía tener hijos por razones médicas o de esterilidad, la sierva de confianza podía concebirlos honorablemente en su nombre, y ese niño sería considerado legalmente hijo legítimo de la esposa, no de la sierva que lo había parido. Era una práctica muy común entre las familias importantes de la época, una manera inteligente y práctica de asegurar la descendencia familiar cuando la naturaleza no cooperaba como se esperaba. El famoso Código de Hammurabi, que existía en esa época histórica, incluso regulaba específicamente estas prácticas matrimoniales complejas con leyes detalladas. Sara sabía perfectamente que esta era probablemente su única oportunidad real de ver cumplida la promesa sagrada de Dios en su tiempo de vida, aunque fuera de una manera completamente diferente, que nunca había imaginado en sus sueños más profundos y secretos. Abraham, después de pensarlo muy cuidadosamente durante varios días y orar fervorosamente sobre este asunto tan delicado y trascendental, finalmente aceptó la difícil propuesta de su amada esposa Sara, con una mezcla de esperanza y aprensión en su corazón anciano. Así comenzó una historia extraordinaria que marcaría profundamente a generaciones futuras, de manera completamente inesperada, y con consecuencias que se extenderían por miles de años hasta nuestros días. Según relata con precisión histórica meticulosa el libro de Génesis 16, 3-4, entonces Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Este detalle específico de los 10 años es muy significativo, porque muestra exactamente cuánto tiempo había esperado la pareja antes de tomar esta decisión drástica que cambiaría sus vidas para siempre. En ese momento absolutamente crucial de la historia sagrada, Abraham tenía exactamente 86 años de edad, como nos confirma explícitamente Génesis 16:16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael, una edad que hoy consideraríamos muy avanzada para ser padre por primera vez, pero que no era para nada inusual para los patriarcas longevos de aquella época bendecida por Dios, con vidas extraordinariamente largas que se extendían por siglos. La noticia extraordinaria del embarazo se extendió rápidamente por todo el campamento, como un fuego que se propaga velozmente entre la hierba seca del desierto, llevando esperanza y emoción a todos los que habían orado por esta familia durante tantos años de espera. Por fin, después de tantos años dolorosos de espera paciente y fe perseverante, habría un niño real en la familia bendita de Abraham, un heredero que continuaría el linaje y las promesas divinas. Sara sintió una mezcla muy compleja de emociones contradictorias que la desgarraban internamente. Un alivio profundo e indescriptible, porque la promesa sagrada de Dios finalmente comenzaba a cumplirse de manera tangible y visible, pero también un dolor silencioso y punzante, porque no sería a través de su propio cuerpo como había soñado y orado durante tantos años de espera angustiosa. Era una alegría completamente agridulce,
que llenaba su corazón simultáneamente de esperanza radiante y tristeza melancólica al mismo tiempo, como el amanecer que trae luz, pero también recuerda la oscuridad que ha pasado durante la noche. Abraham, por su parte, observaba con gran expectativa y emoción cómo su descendencia prometida comenzaba finalmente a tomar forma real y concreta, aunque de una manera muy diferente a lo que había soñado y esperado todos estos años largos de fe, inquebrantable y paciencia. El campamento entero celebraba alegremente la noticia extraordinaria, porque absolutamente todos sabían lo tremendamente importante que era este momento histórico para el futuro glorioso de la familia y el cumplimiento de las promesas divinas que habían sostenido su fe durante décadas de espera. Pero lamentablemente, las cosas no salieron exactamente como Sara había planeado cuidadosamente en su mente optimista y esperanzada. Una vez que Agar confirmó definitivamente que estaba esperando un bebé, su comportamiento hacia Sara cambió de manera radical y muy notoria para todos en el campamento, que observaban esta transformación con creciente preocupación y asombro. El texto sagrado en Génesis 16:4 nos cuenta con total claridad y sin ambigüedades que, cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. La palabra hebrea utilizada aquí para desprecio indica un menosprecio profundo y una falta de respeto deliberada y consciente, no un simple cambio de actitud casual o temporal. Agar ya no caminaba humildemente con la cabeza baja y los ojos hacia el suelo como debe hacer una sierva obediente y respetuosa, según las costumbres estrictas de la época, sino que levantaba la mirada con un orgullo nuevo y completamente desafiante, como si fuera ella la verdadera esposa legítima de Abraham, y Sara fuera simplemente una mujer más en la casa sin autoridad especial. En sus ojos brillaba una confianza diferente y arrogante, una sensación clara de superioridad que Sara no podía soportar ni tolerar ni un día más sin sentir que se desmoronaba por dentro. La joven egipcia había encontrado súbitamente un poder que nunca había tenido antes, el poder extraordinario de dar a Abraham lo que Sara no podía dar, y esto la había transformado completamente en una persona diferente. Cada mañana que pasaba lentamente, la tensión dentro de la casa crecía peligrosamente como una tormenta violenta que se acerca lentamente desde el horizonte lejano, amenazando con destruir la paz que había reinado durante años en el hogar de Abraham. Agar se había transformado completamente. De una sierva sumisa y respetuosa, se había convertido en una rival directa y desafiante, que podía ofrecer orgullosamente lo que Sara no podía dar. Y no perdía oportunidad de recordárselo con gestos sutiles pero hirientes y comentarios indirectos. Las miradas entre las dos mujeres se volvieron frías como el hielo del invierno más crudo, llenas de resentimiento profundo y competencia silenciosa pero intensa que todos en la casa podían sentir claramente. Sara sentía dolorosamente que había perdido todo el control de su propia casa, de su lugar sagrado como esposa principal, mientras que Agar disfrutaba abiertamente de su nueva posición privilegiada, como la madre del futuro heredero de Abraham. Como relata con dolor evidente Génesis 16:5, Sara expresó su angustia diciendo a Abraham: «Mi afrenta sea sobre ti, yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo». Esta frase revela el profundo dolor de Sara, quien se sentía traicionada por la misma solución que ella había propuesto con tanto sacrificio personal. La atmósfera del hogar se volvió extremadamente tensa e incómoda para absolutamente todos los habitantes del campamento, quienes caminaban con cuidado tratando de no avivar más el fuego de esta rivalidad femenina que amenazaba con consumir la paz familiar que tanto habían valorado. La situación en la casa de Abraham se volvió completamente insoportable para absolutamente todas las personas involucradas en este drama familiar devastador, que crecía día a día sin solución aparente. Sara, consumida por una mezcla tóxica de dolor profundo, rabia incontrolable y celos devastadores que la carcomían por dentro, comenzó a tratar muy mal a Agar cada día que pasaba.
descargando sobre ella toda la frustración acumulada de años de espera infructuosa y desilusión. Como nos relata fielmente Génesis 16:6, Abraham le respondió a Sara con resignación y cansancio que revelaba su propia lucha interna. «He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca». Con esta autorización completa de su esposo, que probablemente esperaba que Sara se calmara con el tiempo, Sara comenzó a afligir y maltratar a Agar de tal manera brutal y sistemática, que la joven egipcia ya no pudo resistir ni un día más este tormento constante que había convertido su vida en un infierno diario. El texto bíblico continúa diciendo con simplicidad devastadora, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Estas pocas palabras esconden un sufrimiento inmenso y una desesperación que llevó a una mujer embarazada a preferir la muerte en el desierto antes que seguir viviendo bajo el maltrato constante que había destruido su dignidad humana. Una madrugada oscura, mientras todos en el campamento dormían profundamente sin sospechar nada de lo que estaba a punto de suceder, Agar tomó silenciosamente sus pocas pertenencias personales y se escapó sigilosamente de la casa que había sido su hogar durante años. No tenía ningún plan elaborado o destino específico en mente. No sabía exactamente hacia dónde dirigir sus pasos cansados y doloridos. Solo sabía una cosa con absoluta certeza, que quemaba en su corazón. Tenía que alejarse lo más posible del maltrato constante y la humillación diaria que había empezado a definir completamente su existencia miserable. Se dirigió con determinación desesperada hacia el desierto, aquel lugar vasto y extremadamente peligroso donde muy pocas personas se aventuraban a caminar solas, especialmente una mujer embarazada sin provisiones ni protección alguna. El desierto de aquella región era conocido por sus peligros mortales: animales salvajes, bandidos despiadados, la falta total de agua y las temperaturas extremas que podían matar a una persona en cuestión de horas. El sol ardiente del día y el frío que penetraba hasta los huesos durante la noche del desierto le parecían menos crueles que la vida miserable que había dejado atrás para siempre, porque al menos en el desierto su dignidad no sería pisoteada cada día por alguien que antes había sido su protectora. Caminó durante horas bajo el sol implacable, con los pies descalzos sangrando sobre la arena caliente que quemaba como brasas encendidas, sintiendo cómo su garganta se secaba más con cada paso que daba. Pero la determinación de escapar era más fuerte que el miedo creciente a la muerte. Como nos dice Génesis 16:7, la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Esta fuente sería el lugar donde su vida cambiaría para siempre, de manera completamente inesperada y milagrosa. Fue precisamente allí, en su momento más desesperado y oscuro, cuando toda esperanza parecía perdida para siempre, cuando algo completamente extraordinario y sobrenatural sucedió en la vida de Agar, que cambiaría todo para siempre, de una manera que ella nunca podría haber imaginado en sus peores pesadillas o mejores sueños. El ángel de Jehová, un mensajero divino del Dios Altísimo del universo, la encontró sentada junto a la fuente de agua en medio del desierto silencioso, donde el único sonido era el viento moviendo la arena y su propio llanto desesperado, que salía desde lo más profundo de su alma herida, como registra con precisión absoluta Génesis 16:7-8. La halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Era una pregunta aparentemente sencilla, pero que iba directo al corazón de su situación desesperada y sin salida aparente, porque el ángel conocía perfectamente las respuestas, pero quería que ella reflexionara sobre su condición y las decisiones que la habían llevado hasta ese punto de crisis. Agar respondió con total honestidad, sin tratar de ocultar nada o inventar excusas para justificar sus acciones, como registra fielmente el verso 8. Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora.
No inventó excusas elaboradas ni trató de justificar su escape con mentiras o medias verdades. Simplemente dijo la verdad pura y cruda de lo que estaba viviendo, reconociendo que era una sierva fugitiva que había abandonado su lugar de servicio. El ángel del Señor entonces le dio una orden que debió sonar extremadamente difícil y dolorosa en sus oídos cansados y su corazón herido por tantos maltratos, como nos dice Génesis 16:9. Y le dijo el ángel de Jehová: «Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano». Le estaba pidiendo que regresara exactamente al mismo lugar del que había huido con tanto esfuerzo y sufrimiento, al maltrato y la humillación que había dejado atrás arriesgando su vida y la de su bebé. Esta orden debió parecer cruel e incomprensible para Agar, quien había arriesgado todo para escapar de esa situación que la estaba destruyendo por dentro. Pero el mensajero celestial no se detuvo ahí con órdenes difíciles de entender. También le hizo una promesa extraordinaria que cambiaría completamente todo el sentido y propósito de su sufrimiento presente, transformando su dolor en esperanza y su desesperación en propósito divino. Génesis 16:10 registra esta promesa divina que resonó en el desierto como una declaración directa del cielo. Le dijo también el ángel de Jehová: «Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud». Agar comprendió en ese momento sagrado e irrepetible que no estaba realmente sola en su dolor. El Dios Todopoderoso del universo la había visto en su aflicción, la conocía íntimamente por nombre, y tenía un plan muy especial y grandioso para ella y su hijo por nacer. La presencia del ángel llenó el lugar de una paz inexplicable que trascendía todo entendimiento humano, una tranquilidad sobrenatural que calmó su corazón angustiado y le dio fuerzas renovadas para enfrentar lo que vendría en el futuro. El ángel del Señor continuó hablando con Agar, revelándole detalles asombrosos y muy específicos sobre el futuro extraordinario de su hijo por nacer, pintando un retrato profético que se cumpliría con precisión asombrosa en los años venideros y que definiría el destino de millones de personas. En Génesis 16:11-12, el mensajero divino le habló con claridad profética absolutamente precisa. Le dijo además el ángel de Jehová: «He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará». El nombre Ismael tiene un significado muy profundo y personal, que llevaría consigo toda su vida como un testimonio permanente. Significa exactamente «Dios oye», y sería un recordatorio permanente e inolvidable de que el Dios del cielo había escuchado atentamente el llanto desesperado de Agar en medio del desierto solitario, cuando nadie más se preocupaba por ella o conocía su sufrimiento. La profecía pintaba el retrato detallado de un hombre completamente libre e independiente, comparándolo poéticamente con un asno montés salvaje que nunca se deja domesticar por nadie, que vive en libertad absoluta en las montañas y desiertos, sin someterse a ninguna autoridad humana. Sería un guerrero nato desde su juventud, alguien que no se sometería fácilmente a la autoridad de otros hombres o naciones poderosas, pero que tampoco sería fácil de conquistar o derrotar en batalla debido a su naturaleza indomable y su espíritu libre. Viviría en tensión constante con otras personas y naciones, manteniendo siempre una postura de independencia feroz, pero siempre conservaría su libertad personal y la de su pueblo sin importar las presiones externas. Esta descripción profética no era para nada una maldición o castigo divino por los pecados de sus padres, sino más bien una descripción precisa y detallada del carácter extremadamente fuerte, valiente y libre que tendría Ismael durante toda su vida y que transmitiría a sus descendientes por generaciones. El ángel también prometió específicamente que sería el padre fundador de una gran nación poderosa e influyente en el mundo, y que su descendencia futura
sería tan numerosa como las estrellas brillantes del cielo nocturno, cumpliendo así parcialmente la promesa hecha a Abraham de una descendencia innumerable. Era una promesa de grandeza y bendición que compensaba todo el sufrimiento presente y daba sentido eterno al dolor que había experimentado en su corta vida. Agar escuchaba cada palabra con atención reverente, grabando en su memoria cada detalle de esta profecía extraordinaria que cambiaría su perspectiva sobre su situación actual. Su hijo no sería simplemente otro niño más en el mundo, sino alguien destinado por Dios mismo a la grandeza y al liderazgo de multitudes. El dolor de su situación actual tendría un propósito divino que se revelaría con el tiempo y que justificaría todo su sufrimiento. Su hijo llevaría la marca especial de Dios, y a través de él, ella también sería recordada en la historia como la madre de una gran nación. Génesis 16:13 nos dice que entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: No he visto también aquí al que me ve. Y por eso el pozo se llamó Beer Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Un hombre que recordaría para siempre este encuentro divino extraordinario y la misericordia de Dios hacia una sierva abandonada. Agar regresó obedientemente a la casa de Abraham, llevando firmemente grabadas en su corazón y su memoria las palabras poderosas del ángel y la promesa divina extraordinaria sobre su hijo por nacer, que ahora daba nuevo sentido y propósito a todo su sufrimiento pasado y futuro. Como nos relata con precisión histórica Génesis 16:15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. El hecho significativo de que Abraham mismo pusiera el nombre revela claramente que Agar le había contado detalladamente sobre el encuentro angelical y la profecía recibida en el desierto, y que el patriarca reconocía la intervención divina en esta situación. Abraham tenía exactamente 86 años cuando nació su primer hijo varón, como confirma explícitamente Génesis 16:16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Una alegría inmensa y profunda llenó completamente su corazón de anciano que había esperado tantos años este momento histórico, sintiendo finalmente que las promesas de Dios comenzaban a cumplirse de manera tangible y real en su vida. Por fin, tenía un heredero real de su propia sangre, alguien que llevaría orgullosamente su nombre y todas sus bendiciones hacia las generaciones futuras, continuando el linaje sagrado que Dios había establecido con él en el pacto eterno. Ismael creció sano y fuerte en la casa de Abraham, rodeado del amor incondicional de su padre, quien lo amaba profundamente como al hijo de la promesa, sin hacer diferencias entre él y cualquier otro hijo que pudiera tener en el futuro según los planes de Dios. El niño tenía los ojos brillantes y expresivos de su madre egipcia, y la determinación fuerte y el carácter noble de su padre hebreo, una combinación que lo hacía especialmente atractivo y carismático entre todos los del campamento. Cada día que pasaba, Abraham veía en Ismael el cumplimiento visible de las promesas de Dios y se sentía profundamente agradecido por este regalo divino que había llegado a su vida en la vejez. Le enseñaba pacientemente sobre el Dios verdadero y único, sobre las promesas sagradas hechas a su familia, sobre la importancia fundamental de la fe inquebrantable y la obediencia completa a los mandamientos divinos que regían sus vidas. Ismael crecía escuchando atentamente estas historias sagradas día tras día, formándose sólidamente en la fe de su padre y aprendiendo los caminos del Señor desde su más tierna infancia bajo la tutela directa del gran patriarca. Pasaron exactamente 13 años de crecimiento, aprendizaje y felicidad familiar. Y cuando Abraham llegó a los 99 años de edad, Dios le ordenó específicamente circuncidar a todos los varones de su casa, como señal visible y permanente del pacto sagrado establecido entre ellos para siempre y para todas las generaciones futuras. Génesis 17, 25 a 26 nos relata con detalle este momento histórico trascendental.
E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. En el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael su hijo. Esta ceremonia fue especialmente significativa porque marcó la entrada formal de Ismael en el pacto abrahámico, confirmando su lugar en la familia de la promesa y su derecho a las bendiciones patriarcales que Dios había establecido. Agar observaba con gran orgullo maternal cómo crecía su hijo día a día, sabiendo con absoluta certeza que llevaba en su sangre las promesas extraordinarias del Dios Todopoderoso, que la había encontrado y salvado en el desierto, cuando estaba completamente perdida y sin esperanza de sobrevivir, transformando su dolor en propósito divino y su desesperación en esperanza eterna. Los años habían pasado tranquilamente y Ismael ya era un joven de 13 años cuando algo extraordinario sucedió en la familia de Abraham, que cambiaría para siempre el curso de la historia. El Dios Todopoderoso cumplió su promesa de la manera más inesperada y milagrosa que se pueda imaginar en la vida humana. Como relata con precisión Génesis 21, 1-2, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Abraham tenía exactamente 100 años de edad cuando nació Isaac, una edad que parecía completamente imposible para ser padre, y Sara tenía 90 años, cuando ya había pasado mucho tiempo el periodo natural de tener hijos según las leyes de la naturaleza humana. Este nacimiento era un verdadero milagro que solo el poder infinito de Dios podía realizar en la tierra. El nombre Isaac significa literalmente risa, porque como nos cuenta con alegría Génesis 21:6, Sara dijo con gran júbilo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Era la risa de la alegría pura y genuina, de la gratitud profunda hacia Dios, de la fe inquebrantable finalmente recompensada, después de tantos años de espera dolorosa. La llegada inesperada de Isaac cambió completamente todo en la casa de Abraham de manera radical. Ya no era solo el hijo de Agar quien heredaría las promesas divinas, sino que ahora había llegado el hijo de Sara, el hijo que Dios había prometido específicamente desde el principio de la historia. Génesis 21:3-4 nos dice claramente que llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. La circuncisión de Isaac a los 8 días exactos confirmaba solemnemente que él era parte integral del pacto sagrado que Dios había hecho con Abraham. Este momento histórico marcó un antes y un después absoluto en la historia de la familia patriarcal. Ismael, que durante 13 años completos había sido el único hijo y heredero legítimo, ahora tenía un hermano menor que cambiaba toda la dinámica familiar. Pero este hermano menor traía consigo algo especial y único. Él era el hijo de la promesa específica que Dios había hecho directamente a Abraham y Sara. La dinámica familiar comenzó a cambiar lentamente, pero de manera perceptible para todos. Abraham amaba profundamente a ambos hijos sin distinción, pero Isaac representaba el cumplimiento directo y literal de la palabra específica de Dios. Sara, por su parte, veía en Isaac no solo a su hijo tan esperado durante décadas, sino al futuro brillante de todas las promesas divinas. El campamento entero celebraba el nacimiento milagroso con gran alegría, porque todos sabían que habían sido testigos privilegiados de un milagro directo del cielo. Isaac creció siendo amado y protegido cuidadosamente por toda la familia, pero cuando llegó el momento significativo de su destete, se organizó una gran celebración como era la costumbre sagrada en aquellos tiempos antiguos. El destete era un momento muy importante en la vida de cualquier niño, porque significaba que había pasado exitosamente la etapa más peligrosa de la infancia, y ahora podía comer alimentos sólidos de manera segura, como nos relata fielmente Génesis 21:8. Y creció el niño, y fue destetado,
e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. En aquella época histórica, los niños eran destetados alrededor de los 2 o 3 años de edad, así que Isaac ya era un pequeño que podía caminar y hablar claramente. Fue precisamente durante esta fiesta de celebración familiar cuando Sara observó algo que la llenó de ira profunda y preocupación genuina por el futuro. Génesis 21:9. Nos cuenta exactamente lo que vio. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual había dado a luz a Abraham, se burlaba. Ismael, que ahora tenía aproximadamente 16 años de edad, estaba haciendo algo que Sara interpretó como una burla directa hacia Isaac. Algunos estudiosos creen que Ismael estaba jugando de manera demasiado brusca con su hermano pequeño. Otros piensan que se estaba burlando abiertamente de la celebración, y otros sugieren que Ismael estaba actuando como si él fuera el verdadero heredero legítimo. Lo cierto es que Sara vio en la actitud de Ismael una amenaza directa y peligrosa al futuro prometedor de Isaac. En la mente preocupada de Sara, Ismael no era simplemente un hermano mayor jugando inocentemente con el menor, sino un rival peligroso que podía poner en serio peligro la herencia completa de Isaac. Sara había esperado pacientemente 90 años largos para tener este hijo milagroso, y no iba a permitir que absolutamente nada, ni nadie, amenazara su futuro brillante. La tensión en la fiesta se hizo palpable para todos los presentes. Los invitados notaron claramente la expresión de enojo en el rostro normalmente alegre de Sara, pero no entendían completamente lo que estaba sucediendo en su mente. Abraham, por su parte, probablemente vio la interacción entre sus dos hijos como algo completamente normal entre hermanos, sin darse cuenta de cómo Sara estaba interpretando la situación. Pero para Sara, lo que había visto era completamente inaceptable. En su corazón comenzó a formarse una decisión drástica que cambiaría para siempre el destino de toda la familia. La ira intensa de Sara no se calmó después de la fiesta del destete. Durante los días siguientes, no podía dejar de pensar obsesivamente en lo que había visto durante la celebración. En su mente preocupada, Ismael representaba una amenaza constante y peligrosa para Isaac y para el futuro brillante de las promesas de Dios. Finalmente, Sara tomó una decisión extremadamente drástica que sacudiría violentamente los cimientos de la familia patriarcal. Como nos relata con claridad Génesis 21:10, Sara fue directamente a Abraham y le dijo con firmeza: «Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo». Sus palabras fueron claras y completamente tajantes. No había absolutamente ningún espacio para negociación o discusión. Sara quería que Agar e Ismael fueran expulsados de la casa para siempre, sin posibilidad de regreso. Esta petición devastadora le llegó a Abraham como un golpe terrible al corazón. Génesis 21:11 nos dice que este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Abraham amaba profundamente a Ismael con todo su corazón paternal. Durante 16 años completos, Ismael había sido su único hijo querido, el niño que había llenado de alegría su vejez, el muchacho al que había enseñado pacientemente sobre Dios y sobre la vida. La idea de echar a Ismael de su casa le causaba un dolor absolutamente indescriptible. Abraham se encontraba en una situación humanamente imposible de resolver. Por un lado estaba Sara, su esposa amada, la madre de Isaac, exigiendo firmemente que expulsara a Agar e Ismael. Por el otro lado estaba su amor paternal profundo por Ismael, un amor que había crecido durante 16 años de convivencia diaria y enseñanza. ¿Cómo podía un padre amoroso echar a su propio hijo? ¿Cómo podía enviar cruelmente a una mujer y a un adolescente al desierto peligroso, donde probablemente morirían? Abraham pasó días completamente angustiado, sin saber qué hacer en esta situación imposible. Veía el dolor genuino en los ojos de Sara, pero también veía a Ismael corriendo alegremente por el campamento, completamente ajeno a la tormenta emocional que se avecinaba.
El patriarca buscaba desesperadamente una solución que pudiera satisfacer a Sara sin tener que abandonar cruelmente a su hijo mayor querido. Pero Sara no cedía en absoluto en su posición firme. Cada día que pasaba, su insistencia se hacía más fuerte. Para ella, no había otra opción. Mientras Ismael estuviera en la casa, Isaac no estaría completamente seguro. La presión sobre Abraham se volvía cada vez más intensa, y el patriarca necesitaba urgentemente una respuesta del cielo sobre qué hacer en esta situación tan dolorosa. Abraham luchó intensamente con esta decisión imposible durante días largos, orando fervorosamente y buscando la dirección clara de Dios en un asunto que le partía el corazón en pedazos. No podía imaginar echar a Ismael de su casa, pero tampoco podía ignorar las preocupaciones legítimas de Sara. Fue entonces cuando Dios mismo intervino directamente para dar claridad a esta situación tan difícil. Como nos relata Génesis 21, 12-13. Entonces dijo Dios a Abraham: «No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere, Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré nación, por cuanto es tu descendiente». Las palabras de Dios fueron claras, pero también reconfortantes. Le confirmó a Abraham que debía escuchar a Sara en este asunto, por más doloroso que fuera. Pero al mismo tiempo, Dios le aseguró que Ismael no sería abandonado a su suerte. Dios mismo se haría cargo de Ismael y cumpliría con él las promesas que había hecho años atrás en el desierto a Agar. La promesa era específica. Ismael también se convertiría en una gran nación porque era descendiente de Abraham. Esta palabra poderosa de Dios trajo alivio genuino al corazón angustiado de Abraham. No estaba abandonando a Ismael a su suerte, sino entregándolo al cuidado directo del Dios Todopoderoso. Abraham entendió claramente que Dios tenía un plan diferente para cada uno de sus hijos. Isaac continuaría el linaje de la promesa específica hecha a Abraham y Sara, mientras que Ismael tendría su propio destino glorioso como padre de una gran nación. La palabra de Dios también aclaró algo importante. Las promesas específicas del pacto se cumplirían a través de Isaac, no de Ismael. Esto no significaba que Ismael fuera menos amado por Dios o por Abraham, sino que cada hijo tenía un propósito único en el plan divino. Abraham comprendió que obedecer a Dios en este asunto, aunque fuera humanamente doloroso, era lo mejor para todos los involucrados. Dios sabía lo que era mejor para Ismael, y su plan incluía un futuro independiente y próspero para el joven. Con el corazón todavía pesado, pero con la certeza de que estaba haciendo la voluntad de Dios, Abraham se preparó para tomar la decisión más difícil de su vida como padre. Abraham tomó la decisión más difícil de toda su vida, con el corazón lleno de dolor profundo, pero con la certeza absoluta de que estaba obedeciendo fielmente a Dios. Como nos cuenta con precisión Génesis 21:14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndoselo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. La imagen de Abraham levantándose muy temprano en la mañana muestra cuán difícil y dolorosa era esta decisión para él como padre amoroso. Se levantó temprano, probablemente porque no había podido dormir en toda la noche, pensando constantemente en lo que tenía que hacer al amanecer. Preparó cuidadosamente las provisiones: pan para que tuvieran comida durante el viaje, y un odre de agua para que no murieran de sed en el camino peligroso. Un odre era un recipiente hecho de piel de animal que podía contener una cantidad considerable de agua, pero que obviamente no duraría para siempre en el desierto árido e implacable. Abraham puso estas provisiones sobre los hombros de Agar, como era costumbre que las mujeres llevaran las cargas en aquellos tiempos. También le entregó a Ismael, su hijo querido, el muchacho que durante 16 años largos había sido la alegría de su vida y el orgullo de su vejez. La palabra despidió, en el texto original, indica que Abraham los envió lejos con autoridad paternal,
pero también con dolor profundo. No era un acto de crueldad o abandono, sino de obediencia dolorosa a Dios. Agar e Ismael se dirigieron hacia el desierto de Beerseba, un lugar árido y extremadamente peligroso, donde muy pocas personas se aventuraban a vivir o siquiera a transitar. Beerseba estaba al sur de donde vivía Abraham, en dirección hacia Egipto, la tierra natal de Agar. Probablemente Abraham pensó que sería mejor que se dirigieran hacia un lugar que Agar conociera y donde pudiera tener alguna esperanza de encontrar ayuda. Madre e hijo comenzaron a caminar lentamente por el desierto, sin saber exactamente hacia dónde iban o qué les esperaba en el futuro incierto. Ismael, que ya tenía 16 años de edad, era lo suficientemente fuerte para ayudar a su madre en el viaje difícil, pero también era lo suficientemente joven para no entender completamente por qué había sido separado del único hogar que había conocido durante toda su vida. Agar caminaba con el peso de las provisiones en sus hombros y el peso aún mayor de la incertidumbre en su corazón angustiado. Habían sido expulsados de la seguridad del campamento de Abraham y ahora tenían que sobrevivir por su cuenta en uno de los lugares más hostiles de la tierra. Agar e Ismael caminaron por el desierto durante días largos y agotadores, tratando desesperadamente de encontrar un lugar seguro donde establecerse o al menos un camino que los llevara a algún poblado donde pudieran encontrar refugio. Pero el desierto de Beerseba era vasto y completamente despiadado con los viajeros. El sol del día los quemaba sin misericordia, y las noches eran frías y llenas de peligros desconocidos. Poco a poco, las provisiones que Abraham les había dado comenzaron a agotarse de manera preocupante. El pan se terminó primero, y luego llegó el momento más temido. El agua del odre se acabó completamente. Como relata Génesis 21:15, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Sin agua en el desierto, la muerte era solo cuestión de horas bajo el sol implacable. Agar sabía perfectamente que tanto ella como Ismael iban a morir, pero no podía soportar la idea de ver morir a su hijo frente a sus ojos. Por eso puso a Ismael bajo la sombra de un arbusto, para que al menos tuviera un poco de protección del sol implacable que castigaba el desierto. Génesis 21:16 continúa la historia dramática. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Agar se alejó de Ismael aproximadamente la distancia que alcanza una flecha disparada por un arco, porque no podía soportar ver morir a su hijo único. Se sentó sola, preparándose para escuchar el último suspiro de Ismael. Pero en lugar de silencio, lo que se escuchó en el desierto fue el llanto desesperado de Ismael. Era el llanto de un joven que se daba cuenta de que iba a morir. El llanto de alguien que clamaba por ayuda en medio de la soledad absoluta del desierto. Ese llanto llegó hasta el cielo y tocó directamente el corazón de Dios. Ismael, cuyo nombre significa Dios oye, estaba viviendo el significado de su nombre en el momento más crítico de su vida. Dios había escuchado su llanto en el desierto, así como había escuchado el llanto de su madre años atrás en un lugar similar. El llanto de Ismael no era solo el sonido de la desesperación humana, sino también un clamor que llegaba directamente al trono de Dios, quien no había olvidado las promesas que había hecho sobre este joven. El llanto de Ismael resonó en el desierto silencioso, pero también resonó en el cielo. Dios, que nunca olvida sus promesas, escuchó la voz del muchacho y respondió de manera inmediata y milagrosa, como nos relata Génesis 21:17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Era la segunda vez en la vida de Agar que un ángel de Dios le hablaba desde el cielo en un momento de crisis extrema.
La primera vez había sido cuando estaba embarazada y había huido al desierto. Ahora, años después, Dios volvía a intervenir para salvar su vida y la de su hijo. El ángel le dijo que no tuviera miedo, porque Dios había escuchado la voz de Ismael. Génesis 21:18 continúa con la promesa renovada. Levántate, alza al muchacho, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Dios no solo iba a salvarlos de la muerte en ese momento, sino que reconfirmaba la promesa de que Ismael se convertiría en el padre de una gran nación. Agar debía levantarse, ir hacia su hijo, y sostenerlo con su mano, porque no iban a morir en el desierto. Entonces, sucedió el milagro que salvaría sus vidas. Génesis 21:19. Nos cuenta, entonces Dios abrió los ojos de ella y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Dios abrió los ojos de Agar, no físicamente, sino espiritualmente, para que pudiera ver algo que había estado allí todo el tiempo, pero que no había notado. Una fuente de agua. Era un pozo de agua fresca en medio del desierto árido. Un oasis que representaba la provisión divina en el momento más desesperado. Agar corrió hacia la fuente, llenó su odre con agua preciosa y corrió hacia Ismael para darle de beber. El agua fresca tocó los labios secos del muchacho, y la vida regresó a su cuerpo deshidratado. Era más que agua física. Era la prueba tangible de que Dios cumple sus promesas y no abandona a aquellos a quienes ha llamado para un propósito especial. El milagro del pozo no solo salvó sus vidas físicamente, sino que renovó su esperanza y confirmó que Dios tenía un plan específico para Ismael, que aún estaba por cumplirse. Después del milagro del pozo, la vida de Agar e Ismael cambió completamente y de manera permanente. Ya no eran refugiados desesperados huyendo de la muerte, sino habitantes del desierto bajo la protección especial de Dios. Como nos dice Génesis 21:20, y Dios estuvo con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. La presencia de Dios con Ismael no era solo una bendición espiritual, sino una protección práctica que le permitió no solo sobrevivir en el desierto, sino prosperar en él de manera extraordinaria. Ismael creció fuerte y hábil en el desierto de Parán, que se convirtió en su nuevo hogar permanente. El desierto, que había estado a punto de ser su tumba, ahora se convirtió en el lugar donde desarrollaría las habilidades que lo convertirían en un líder respetado. Ismael se convirtió en un tirador de arco experto, una habilidad esencial para la supervivencia en el desierto. Con el arco podía cazar animales para alimentarse, defenderse de las bestias salvajes y proteger a su familia y a su tribu. La habilidad con el arco también lo convertía en un guerrero formidable, cumpliendo así la profecía que el ángel había dado años atrás de que sería hombre fiero, cuya mano estaría contra todos. Génesis 21:21 completa la historia. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Agar, usando su sabiduría como madre y su conocimiento de las costumbres, le consiguió una esposa de Egipto, su tierra natal. Esto significaba que Ismael no solo sobreviviría, sino que tendría descendencia. El matrimonio con una mujer egipcia también conectaba a Ismael con las raíces de su madre, estableciendo vínculos culturales que durarían por generaciones. Con esta esposa, Ismael comenzó a formar su propia familia en el desierto. Sus hijos crecieron como él había crecido, libres, independientes, hábiles con el arco, conocedores del desierto. Poco a poco, la familia de Ismael se convirtió en una tribu, y la tribu creció hasta convertirse en un pueblo numeroso. Dios cumplió su promesa de hacer de Ismael una gran nación. Sus descendientes se multiplicaron y se extendieron por toda la región, convirtiéndose en un pueblo fuerte e independiente que habitaba en el desierto, exactamente como Dios había profetizado. La historia de Ismael, que había comenzado con dolor y destierro, terminaba con el cumplimiento glorioso de las promesas divinas.
El joven que había llorado en el desierto se había convertido en el padre de una gran nación que llevaría su nombre por todas las generaciones futuras. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has encontrado esperanza en medio de tus propias dificultades, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias bíblicas que cambiarán tu vida. Dale clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Comparte este video con tu familia y amigos. Quizás alguien que conoces está pasando por un momento difícil y necesita escuchar que Dios no lo ha abandonado. Tu simple acción de compartir puede ser el instrumento que Dios use para llevar esperanza a un corazón quebrantado. Déjanos en los comentarios qué historia bíblica te gustaría que contemos en el próximo video. Queremos conocer tu opinión y crear contenido que realmente bendiga tu vida espiritual. Recuerda, así como Dios escuchó el llanto de Ismael en el desierto, también escucha el tuyo. Nunca estás solo en tus batallas. Dios tiene un plan perfecto para tu vida, incluso cuando no puedes verlo. Hasta la próxima historia bíblica y que Dios bendiga tu vida abundantemente.